Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy María Inés González y en esta oportunidad vamos a hablar de la voz, de la clasificación de las voces y qué cosas debo tener en cuenta al estudiar canto y qué cosas van a ser útiles como referente personal, además del profesor que debo elegir. Bueno, primero lo que tenemos que tener en cuenta es la edad de la persona, ¿sí? Que va a tomar la clase de canto, ¿sí? Si es un niño, si es un adolescente, si es una persona ya adulta o una persona mayor. Esto influye en qué manera. Por ejemplo, si es una persona adulta o joven o mayor, ¿sí? Hablo de más de 50, ¿sí? Que va a estudiar canto, puede estudiar sin ningún tipo de problema y a medida que vaya estudiando canto va a tener más satisfacción, ¿sí? En las correcciones que va a ir teniendo y la fluidez del canto a través de la respiración, ¿sí? Y de la relajación laringea que va a tener clase a clase a medida que va a empezar a cantar. Por otro lado, si es una persona, un niño o un adolescente, los padres y tanto las personas, bueno, en general obviamente ellos no tienen esta conciencia, pero es importante que lo tengan porque la voz obviamente va a ir cambiando en relación al desarrollo del niño. Entonces va a ir cambiando la muda vocal tanto en mujeres como en varones. Obviamente que en varones a veces se nota muchísimo más, en algunos casos por distintas circunstancias, tanto hormonales como pueden ser psicoemocionales, hay un retardo. Esto es súper importante también que los buenos profesores de canto lo tengan en cuenta, lo sepan chequear y tampoco exijan demasiado al alumno eh, para poder cuidar esa voz, ¿sí? Que se va formando. Por otro lado, una vez que tenemos en cuenta eso, tenemos que tener en cuenta para qué estudiamos canto. A veces no sabemos, ¿sí? Si es solo por disfrute, por un hobby, por hacer otra actividad en la vida o si quieren tomarse la carrera de manera profesional. De manera profesional, la verdad es que se necesita mucho dinero. Esa es la realidad porque se va a necesitar muchas horas de canto, cuanto más horas de canto tengan mejor, ¿sí? Mínimo 2 veces por semana. Después se va a necesitar un repertorista, se va a necesitar vestido, maquillaje, cosas. Y si bien está el conservatorio, eh, a veces puede pasar que haya ciertas diferencias o no vayamos bien, porque si bien la educación es muy buena y yo la valoro y la respeto y la quiero mucho, también me ha pasado de perder a veces el tiempo, ¿sí? Y ahora voy a explicar por qué. Entonces, esto es súper importante que lo sepamos. Hay carreras que son más económicas y otras más baratas y también tiene que ver con la práctica de cada uno. Si vos sos un alumno que sos eh, una persona que canta todos los días solo, que sos una persona extrovertida, lo vas a poder llevar mucho mejor que una persona que es introvertida y es muy autoexigente y necesita continuamente que el profesor le diga si lo está haciendo bien, porque tal vez tenga un oído demasiado fino. A mí, por ejemplo, me pasaba esa opción. Tenía un oído demasiado fino y cualquier cosita que ya no me gustaba, ya no la podía ni escuchar. Y uno va perfeccionándose con el tiempo, tiene que permitirse los errores, tiene que permitirse alguna equivocación. No somos robots, somos personas y eso es normal que pase, ¿sí? Bien, una vez que tienen en cuenta eso, eh, con respecto al conservatorio, a veces pasa que, por ejemplo, yo tengo un registro amplio y me decían, no, sos soprano. Y estuve mucho tiempo encajada en una voz que no me salía, estaba estrangulada, también por otras cuestiones, pero yo desde niña era contralto y siempre fui contralto, entonces no encajaba en lo que decía y tampoco encajaban las obras que me daban.
Entonces fui al fonoaudiólogo y le agradezco mucho a Nora Dum, de acá de La Plata, una excelente fonoaudióloga, y no, era contralto, estaba en otra tesitura y, y bueno, ahí fue la cuestión, ¿no? Tuve que cambiar y demás, pero mucho tiempo estudié de oyente, iba a clases de otros alumnos, ¿sí? Y escuchaba a muchos, y iba a conciertos, escuchaba a mis compañeros y veía sus errores y cómo los iban modificando, y es muy interesante, ¿sí? Después, bueno, me di por estudiar un poco más sola, ¿sí? Me gustaba mucho. Bueno, una vez que tenemos esto en claro, vamos a la clasificación de voces. La clasificación de voces en lo que es hombre o mujer, y ahora voy a decir otra cosita más, en lo que es mujer, de la más grave, ¿sí? Va contralto, mezzosoprano hacia la más aguda y soprano la más aguda de todas, ¿sí? Agudo es las voces, a grandes rasgos para que lo entiendan, las voces más finitas, más angelicales, y las voces más pesadas, más dramáticas, tienden a ser de coloraturas oscuras, entonces ya se va a lo que es mezzosoprano y contralto. En cuanto a la nota, no a color, estoy dando esta clasificación como para que a grandes rasgos puedan llegar a clasificarlo, ¿sí? O sea, como para que tengan una vaga idea, ¿sí? No quiere decir que sea así. Puede ser una soprano que sea dramática y tenga una voz pesada y parezca una mezzosoprano, pero es soprano, ¿sí? Entonces, dentro de estas tres clasificaciones, ¿sí? Que la clasificación va en cuanto al rango, ¿sí? De las notas que alcance, de la más grave hasta la más aguda. Luego, con la práctica, se va desarrollando la voz, se va asentando y luego se va a ir definiendo. Dentro de estas tres clasificaciones hay más clasificaciones que tienen que ver con la coloratura, con la textura, con la agilidad de la voz, en saltos, en notas que puedo hacer, en cantidad de notas, y estas clasificaciones van soprano, mezzo o contralto, pueden ser dramáticas, ligera, lírica, de coloratura y demás, ¿sí? Spintos. Bueno, hay muchas clasificaciones de acuerdo a este tipo de voces, ¿sí? Para los hombres, de la más grave, ¿sí? De la más pesada es bajo, barítono, tenor, la más aguda, y hay una voz más que es una como intermedia que está entre la contralto y el tenor, que se llama contratenor, ¿sí? Que es una voz que realizan los hombres, antiguamente eran los castratis, hoy hay muchos hombres que tienen la agilidad, eh, composición, ¿sí? Más allá de que puedan llegar a notas agudas, composiciones de paladar y demás pueden tener una sonoridad que se llaman a veces sopranistas, ¿sí? Estas áreas de contratenor también las pueden hacer las contraltos porque se cruzan, digamos, los registros, ¿sí? Bueno, por otro lado, hay otra cuestión que está ahora como, no sé si de moda, pero está como saliendo más a la luz, eh, que ahora hay algunas personas que pueden digamos, eh, tener otro género, ¿sí? Por ahí nacer mujer pero sentirse hombre, o nacer hombre y sentirse mujer, lo que se llamaría trans o transgénero, o bueno, hay muchas a veces clasificaciones. A mí no me gusta clasificar, me gusta que la persona se sienta libre y sea lo que quiera hacer, ¿sí? Mientras que se sienta bien. Y bueno, la cuestión es cómo acomodar esa voz, porque a veces vienen a acomodar esa voz, ¿sí? Por ahí hombres que tienen una voz media pesada, cómo alivianarla, eso también es un trabajo del profesor de canto. O si tienen una voz afeminada que quieran tener más graves, eso también lo puede corregir el profesor de canto y es muy interesante y se sienten muy bien al poder llegar a tener una voz con más caudal, ¿sí?
O por ahí, como digo, es una persona normal, es un hombre normal, pero tiene una voz muy finita y por ahí a veces pasa que son tomados como burla, a veces en el colegio o después del colegio y demás. Y bueno, pueden modificarlo a través de la técnica, ¿sí? Esto es súper importante que lo sepan. Bueno, una vez teniendo en cuenta esto, ¿cómo se toma en cuenta lo que es una voz natural? Bueno, una voz natural de la voz hablada, de la calidad de la voz hablada de cada persona, decimos que tome la nota más natural posible que le salga, sin esquematizar nota en el piano, ¿sí? Entonces le digo a mi alumno que realice una nota natural que le salga con mo. Sería así. Mo. Eso sería una nota natural. Entonces le digo, bueno, ahora sé una más aguda. Mo. Y ahora hace una más grave. Mo. Entonces ahí vemos medianamente el rango vocal y podemos realizar una pequeña vocalización. Una vez que tenemos esta vocalización, vamos a ver dónde está el quiebre de la voz, que sería el pasaje o pasaggio, y ahí vamos a poder empezar a definir dentro de qué registro está. Bueno, espero que este video te haya gustado, te haya servido y espero que lo pongas en práctica. Si quieres tomar clases de canto conmigo, sos bienvenido, o de oratoria. El número de teléfono es 11 21 64 4935. Un beso grande y muchas gracias.